Bienvenidos a Doctrina Católica Tradicional y gracias por escuchar. Comenzaremos con nuestras oraciones. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidiano da nobis hodie, et dimitti nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amén. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Sancte Micael Arcangele, defende-nos in praelio, contra nequitem en insidias diaboli, esto presidio. Imperet illi Deus, supplices deprecamur, tuque princeps militia celestis, Satanam aliosque spiritus malignos, qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo. Divina virtute in infernum detruit. Amén. Cor Iesus sacratitium, miserere nobis. Cor Iesus sacratitium, miserere nobis. Cor Iesus sacratitium, miserere nobis. Estimado oyente, amable suscriptor, antes de comenzar el tema, le tengo una noticia muy importante para cada uno de ustedes. Gracias a Dios he podido abrir otro canal en esta plataforma que se llama Tradidi Quod ed Accepi. He transmitido lo que he recibido. Es un canal coadjunto en el cual estaré compartiendo enseñanza de la Iglesia, especialmente las encíclicas, los documentos de la Iglesia, los concilios, los papas antes de los concilios, para que aprendamos y recordemos cómo es que la Iglesia defendía los dogmas, la salvación de las almas, la doctrina católica bimilenaria, etc. Así que terminando este video, les voy a dejar el link de mi otro canal, invitados a suscribirse y juntos aprender. Y bueno, ahora sí comenzamos con el tema de este día. El Evangelio Verde, salvar almas o salvar el planeta. Hoy en día, no es raro para nosotros los católicos, para un católico, oír hablar de la necesidad de cuidar las flores, los árboles, los pájaros y otras manifestaciones de la creación de Dios, ¿cierto? Sin embargo, los que promueven ese mensaje en la Iglesia suelen olvidarse de la necesidad de convertir a las incontables almas que tienen necesidad de salvarse. Muchos se explayan elocuentemente sobre la necesidad de cuidar al hermano árbol, la hermana flor y la madre ave. Pero pocas veces sobre la necesidad que tienen las almas de arrepentirse y de salvarse. ¿Por qué? Sencillamente porque muchos ya no creen que haya algo de lo que salvarse o de lo que podamos salvarnos. Estimado oyente, una pregunta muy importante para usted que escucha. ¿Necesita el hombre la salvación? ¿Realmente necesita salvarse el hombre? Según las Escrituras, todas las personas nacen en pecado, y esto lo vemos en el Salmo 51, versículo 5. Y la palabra de Dios dice de esta manera en este salmo: pues yo reconozco mi delito, mi pecado está siempre ante mí.
contra ti solo pequé. Lo malo a tus ojos cometí. Mira que nací culpable, pecador me concibió mi madre. Acabamos de escuchar la palabra de Dios en la cual nos recuerda que pecador nacimos y pecadores nos concibieron nuestros padres. ¿Por qué? Por el pecado original que toda la humanidad hemos heredado. Por eso, el hombre necesita salvación de Dios. Y esta doctrina es conocida como el pecado original. Además, todos son objeto de la ira de Dios. Efesios capítulo 2, versículo 3, recordemos. Recordemos desde el versículo 1 para estar más conscientes de lo que estamos estudiando. Y a vosotros que estabas muerto en vuestros delitos y pecados, en los cuales vivisteis en otro tiempo según el proceder de este mundo, según el príncipe del imperio del aire, el espíritu que actúa en los rebeldes. Entre ellos vivíamos también todos nosotros, en otro tiempo, en medio de las concupiscencias de nuestra carne, siguiendo las apetencias destinados por naturaleza, apetencias de la carne y de los malos pensamientos, como los demás, por culpa de sus pecados. Y las escrituras dicen incluso que el hombre está bajo el dominio de Satanás. Por muy mal que suene, las escrituras no se detienen ahí. Es más, dejan sentado que el hombre, después de la caída, está muerto en el pecado y alejado de Dios. Si queremos tomarnos la fe cristiana en serio, debemos afirmar claramente que el hombre tiene necesidad urgente de la salvación. Como dice el catecismo de nuestra Santa Iglesia, la doctrina del pecado original es, por así decirlo, el reverso de la buena nueva de que Jesús es el Salvador de todos los hombres, que todos necesitan salvación, que todos necesitamos salvación y que la salvación se nos ofrece a todos gracias a Cristo Jesús. ¿Salvación de qué? En este punto, sería necesario preguntar en concreto, ¿de qué hay que salvarse? Pues simplemente de la eterna separación de Dios, es decir, del infierno. La fe católica enseña que si uno muere apartado de Dios, desciende de inmediato al infierno, como dice el Concilio Ecuménico de Florencia. Pero las almas de aquellos que mueren en pecado mortal, actual, o con solo el original, bajan inmediatamente al infierno para ser castigadas, si bien con penas diferentes. Esto lo enseña el Concilio de Florencia, sexta sesión, el 6 de julio de 1439. Las escrituras, estimado oyente, están llenas de advertencias para no morir alejado de Dios y dice en Apocalipsis capítulo 20, versículo 15, y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Y en el Evangelio San Mateo capítulo 10, versículo 28, Jesús nos dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien temed a aquel
que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Y Hebreos capítulo 10, 31, versículo 31 nos advierte: horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Consecuentemente, hay una necesidad clara de proclamar el Evangelio de Jesucristo, ya que es el único medio por el cual podemos salvarnos de la ira de Dios. Esto lo dice el Evangelio San Juan capítulo 14, versículo 6. ¿La creación necesita salvación? ¿Necesita salvarse el resto de la creación? Técnicamente no. La creación no necesita salvarse. Tiene que liberarse de la corrupción, como dice en Romanos capítulo 8, versículo 21, pero no necesita salvación, dado que el resto de las criaturas no tienen alma eterna. Por eso, encomendó Jesucristo a los apóstoles que fueran por el mundo y proclamar el Evangelio a las personas, no a las aves ni a los árboles. Esto lo leemos en el Evangelio San Mateo capítulo 28, versículos del 18 al 20. ¿Qué es más importante? Habiendo considerado brevemente la gran diferencia entre la situación de la creación y la del hombre, cabe preguntar, ¿qué es más importante? ¿La salvación de las almas o el cuidado de la creación? Jesús responde a nuestra pregunta, ya que dijo en el Evangelio de San Mateo capítulo 6, versículo 26. Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen graneros. Y sin embargo, vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros de mucho más valor que ellas? La prioridad que tiene el hombre sobre el resto de la creación, estimado oyente, se basa en que un alma eterna es eterna, mientras que el resto de las criaturas no la tiene, excepto los ángeles. Incluso el Catecismo de la Iglesia reconoce la enorme diferencia entre el hombre y el resto de la creación de Dios. Es contrario a la dignidad humana hacer sufrir inútilmente a los animales y sacrificar sin necesidad su vida. Hay que cuidarlos, protegerlos, alimentarlos. Pero es también indigno invertir en ellos sumas que deberían remediar más bien la miseria de los hombres, la pobreza, la necesidad. Se puede amar a los animales, pero no se puede desviar hacia ellos el afecto debido únicamente a los seres humanos. Enseñanza de la Iglesia. No es, ante todo, opinión personal. Ahora veamos también las prioridades. Todo esto no quiere decir que el hombre no deba ser buen administrador de la creación que Dios le encomendó. Está claro que debe serlo, pero hay asuntos más importantes que deben preocuparle más. Considerando la urgencia con la que el hombre necesita salvación y que son pocos los que la encuentran. Evangelio San Mateo, versículo 14. Quizás sea hora de acordarse de los preceptos más importantes de la ley y comenzar a ocuparse de lo que realmente importa, es decir, de la salvación de las almas. Recordemos la publicación en el año 2015 de la encíclica Laudato Si,
y en el año 2020 de la exhortación post-sinodal Querida Amazonía, el Papa Francisco inauguró en mayo del 2022 la escuela Laudato Si. Es un proyecto que anima a jóvenes de todo el mundo a proteger el medio ambiente. Se ve pues que para el actual pontífice el tema de la ecología es predominante. ¿Cuál ha de ser la actitud del católico ante la contaminación y los supuestos peligros que corre nuestro planeta? La Santa Iglesia nos enseña a respetar la naturaleza por ser la obra de Dios. Y lo dice la Escritura en Sabiduría capítulo 11, 25. Todo lo que Dios ha hecho es bueno. Por eso despreciar la naturaleza significaría despreciar al mismo autor de la naturaleza. Así pues, por un lado, los bienes terrenales son amables y respetables, mas por otro lado, no son más que vanidad y estorbo para nuestra salvación. ¿Cómo es que las cosas de la tierra pueden ser a la vez amables y despreciables? ¿Cómo salir de esta contradicción? Gracias a un don del Espíritu Santo, que es el don de ciencia, que nos hace tener un juicio correcto de las criaturas, dando una justa valorización de las cosas creadas, pero sin exagerar. Al ver en estas realidades terrenales una ocasión de pecado, si no le damos el uso y el afecto correcto. Veamos pues que la naturaleza y la tierra pueden alejarnos de Dios si los consideramos sin fe, con una mirada pagana. El principal peligro aquí consiste en concederle más importancia a la materia que al espíritu, al cuerpo que al alma, a lo que es corruptible que a lo eterno. Recordemos la publicación en el año 2015 de la encíclica Laudato Si y en el año 2020 de la exhortación post-sinodal Querida Amazonía. El Papa Francisco inauguró en mayo del 2022 la escuela Laudato Si. Es un proyecto que anima a jóvenes de todo el mundo a proteger el medio ambiente. Se ve pues que para el actual pontífice el tema de la ecología es predominante. Estimado oyente, la Iglesia moderna, la Iglesia sinodal, ha dejado de mirar al cielo para mirar solo a la tierra. Ese es el mayor de los pecados de estos documentos, Querida Amazonía y Laudato Si. No es opinión personal, no es lo que yo crea, sino que es analizado y estudiado a la luz del magisterio de la Iglesia antes del Concilio Vaticano II, Concilio de Letrán, Concilio de Trento, en los cuales los papas anteriores defendían y sobre todo preservaban el depósito de la fe, los dogmas, sacramentos, mandamientos, la salvación de las almas. Es decir, la sana doctrina la defendían y la preservaban. Es donde todo católico, estimado oyente, es nuestro deber y todos invitados a leer, a analizar con la ayuda de Dios la diferencia entre encíclicas y documentos antes del Concilio Vaticano II y qué ha ido pasando, el deterioro de nuestra Iglesia Católica a partir del Concilio Vaticano II. En estas encíclicas mencionadas no se hace mención del pecado, de la gracia,
de la vida eterna, del cielo, del infierno, de los sacramentos, de Jesucristo como único Dios verdadero, de la Iglesia Católica como única religión revelada, como si todo esto no existiera o no se viera en peligro. Y recuerde esto, hermano católico, no es opinión propia, sino enseñanza de la Iglesia. Padre Dios eterno, sí. Padre Dios, creador del cielo, de la tierra, de todo el ser humano, sí. Madre tierra, no. Porque la tierra es un elemento natural que Dios ha creado para el servicio del hombre. Y nuestro deber es darle el debido uso correcto, protegerla y cuidarla. Pero no caer en la idolatría de llamarle Madre Tierra, Madre Naturaleza. Porque solamente hay una madre a la que veneramos, después de Dios, que es la Madre de Dios y Madre nuestra, Madre de la Iglesia, Madre espiritual de todos los seres humanos. Por lo tanto, las cosas de la tierra son despreciables en la medida en que pueden desviarnos de Dios y en cuanto que su valor objetivo es irrisorio en comparación con la eternidad. Y esas mismas cosas son amables y respetables en cuanto provienen de Dios y tienen que conducirnos al mismo Dios. Resumiendo, si la ecología, la naturaleza, el cuidado excesivo y exagerado a los animales consiste en alejarnos de Dios, es ahí donde estamos en un grave error. Pero si la ecología consiste en respetar la naturaleza y sus leyes, entonces todo católico creyente debemos ser ecologistas y cuidar la creación de Dios. Estimado oyente, estamos realmente en presencia de un evangelio nuevo, distinto del que nos fue predicado y que nos permite aplicar al sínodo y a la iglesia moderna y a su jerarquía lo que San Pablo reprochaba a los primeros cristianos de Galacia, en Gálatas capítulo 1 en adelante. Me maravillo de que tan pronto, abandonando al que os llamó a la gracia de Cristo, os hayáis pasado a otro evangelio. No es que haya otro evangelio. Lo que hay es que algunos os turban y pretenden pervertir el evangelio de Cristo. Pero aunque yo mismo o un ángel del cielo os anunciase otro evangelio, distinto del que os he anunciado, sea anatema. Gálatas capítulo 1, versículo 8.